Y el tiempo que pasamos allá, o el tiempo que pasé allá, fue básicamente un tiempo para poder sensibilizar más de la importancia de la pobreza del evangelio que hay en todo el planeta. Pero bueno, ya estamos de regreso y pues gracias a Dios que estamos aquí, que la palabra que hoy pone Dios en mi corazón pueda dar mucho fruto en nuestros corazones. Y yo este tiempo lo quiero empezar con un pequeño video, pero quiero avisar que el video tiene imágenes sensibles, entonces si hay algún niño o algún joven que está por acá todavía en el auditorio, yo le pido a sus papás que consideren quizá tapar sus ojos, porque pues este es un video que lo vi hace 3 semanas, lo quiero compartir con ustedes porque me sensibilizó mucho y al mismo tiempo el Espíritu Santo me habló a través de él. No sé si producción ya tenga el video. Ya no sé dónde está producción, ¿dónde anda producción? Acá atrás. Ya iba a decir, producción, allá en el estacionamiento. 2 segundos, muy bien. Bueno, mientras, en lo que aparece el video, bueno, parece que ya está ahí. No sé si vaya a tener audio, pero no importa. Este es un video, no pasó en Afganistán, no pasó en Irak, esto pasó en tierras mexicanas. Un hombre del cartel Jalisco Nueva Generación, con un hombre atado a un árbol, toma un lanzallamas y lo enciende. Hasta eso qué bueno que no se escucha, que no hubo audio, porque la verdad es que se vuelve todavía más dramático escucharlo. Este hombre da un alarido por unos segundos después de sentir las quemaduras, hasta que muy poco tiempo después entra en shock y finalmente pierde la vida. Y cuando yo vi este video, la verdad es que me impactó mucho. Yo no sé qué sentiste tú. ¿Alguien quiere compartir muy rápido qué sintió al ver este video? ¿Alguien? No tiene que pasar al frente, nada más diga qué sintió. Dolor, angustia, impotencia. Así es. Así es, toda la necesidad que hay allá afuera. Y este es nuestro México, amada familia. Este es el México que estamos viviendo y esta es la realidad que enfrentamos en nuestro país. Y yo quisiera hacerte una pregunta y quiero que me contestes honestamente a alguien que lo quiera hacer. Si tú hubieras pasado por ese lugar, ¿hubieras hecho algo para impedir esta ejecución? ¿Sí? ¿No? Ella dice que no hubiera hecho nada porque la persona que hizo la ejecución pues ya no tiene alma, no siente nada. Y muy probablemente la mayoría de nosotros, si hubiéramos pasado por ahí, no hubiéramos hecho nada porque no correríamos el riesgo de perder nuestra vida para ser ejecutados de la misma manera. Y si por un momento yo te dijera que tu vida no está en riesgo al intervenir, te pudiera asegurar que tu vida no está en riesgo y pudieras intervenir para evitar esta ejecución, ¿lo hubieras hecho? ¿Lo hubieras hecho? Si tu vida no hubiera estado en riesgo y hubieras podido evitar esta ejecución, claro que sí, claro que lo hubieras hecho, sin lugar a dudas, porque se trata de una persona. Y cuando yo estaba viendo este video, además de lo que me sensibiliza por la realidad que vivimos allá afuera, el Espíritu Santo me mostró algo. Y esto fue unos cuantos días antes de emprender este viaje a Malasia.
Y lo que el Espíritu Santo me mostró, nosotros somos testigos de esto que está pasando todos los días allá afuera con las personas que nos rodean y que no conocen a Jesús. Porque el sufrimiento de esta persona duró 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Pero las personas que se mueren sin conocer a Jesús, este sufrimiento es eterno. Y este es el destino de todas las personas que están allá afuera que nunca han tenido la oportunidad de decidir por Jesús. Pero tú y yo, amado, somos privilegiados, porque tú y yo no vamos a vivir este destino como este hombre. Y cuando salimos a la calle, yo sentía que era como el camarógrafo, ¿sabes? Que estaba ahí simplemente siendo testigo de una ejecución de un hombre que moría en las llamas. Y creo que eso pasa continuamente allá afuera. Y la razón por la cual no hacemos nada pues pueden ser muchos factores. Puede ser temor, puede ser tal vez vergüenza a predicar el evangelio, tal vez quizá un poco de egoísmo al sentir que pues como yo soy salvo y mi familia es salva, entonces pues ahora sí que pues lo que suceda con las demás personas pues será cuestión de otros o será cuestión de ellos mismos. Pero tenemos que saber que 3.2 billones de personas en el mundo no han escuchado de Jesús. 46,000 personas se mueren todos los días sin haber podido decidir por Jesucristo. Y en México la realidad pues quizá es un poco distinta, pero en México cerca del 90% es cristiano. Pero de ese 90%, cerca del 79% es católico. Y cuando tú sales a la calle o hablas con alguien que creció con la cultura religiosa, por supuesto que saben quién es Jesús. Saben que Jesús fue a la cruz, saben que murió, saben que resucitó. El problema no es que no sepan de Jesús, el problema es que Jesús no les ha sido revelado como un Salvador personal, porque se promueven sustitutos e intermediarios. Familia, hay mucho trabajo que hay que hacer allá. Y a veces creemos que pues es una chamba de alguien más, quizá de la pastora, quizá de uno que otro líder, que es el responsable de salir y de compartir el evangelio, o probablemente los que tienen el llamado de evangelismo, porque pues es que yo no tengo el llamado de evangelismo, pero hay quien lo tiene, ¿verdad, Lolita? Entonces, pues que Lolita haga la chamba, porque Lolita tiene el llamado de evangelista. O quizá Jenny, porque se organiza con las misiones y entonces va, y entonces que Jenny y Lolita hagan la chamba. Y mientras yo pues me reúno cada domingo y me lleno y me alimento de la palabra. El día de hoy, amados, debo de reconocer que en este viaje a Malasia Dios encendió mi corazón de una manera diferente y yo quiero transmitir un poco de lo que experimenté allá. Pero la realidad de las cosas por las cuales tú y yo no nos animamos a compartir el maravilloso regalo que tenemos, el profundo amor que vivimos, es por temor. Es porque tememos al rechazo, porque tememos a la burla, porque tememos a ser señalados, tememos a ser juzgados. O inclusive el no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, entonces es temor a la escasez, porque creemos que si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para proveer a las familias, entonces no habrá suficiente para poder proveer. Pero todo esto está basado en el temor. Yo te pido que me acompañes a la escritura, al libro de Génesis capítulo 1 y versículo 28. Y este es en el origen, en la creación. Y dice la palabra de Dios: y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y aquí, iglesia, lo que Dios está dando es un mandato. Es un mandato de fructificar, es un mandato de multiplicarse,
y de sojuzgar la tierra desde el principio, desde el origen. Dios tuvo en el corazón y Dios nos instruye a fructificar y multiplicarnos. ¿Pero qué es fructificar? Pues fructificar es dar una vida de fruto. Cuando nosotros tenemos una relación y aprovechamos esa relación íntima con nuestro Padre, con Jesús, con el Espíritu, eso produce una transformación en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y el llamado para tu vida y para mi vida es que a través de una relación íntima con Dios podamos llevar una vida de fruto, mucho fruto y más fruto. Y esa fue la instrucción que Dios daba: fructifica. Y la otra fue: multiplíquense. Yo no sé tú, pero pues a lo mejor imaginamos que la instrucción era: pues tengan muchos hijos. Pero la realidad es que eso no era la instrucción que Dios estaba dando cuando dijo: multiplíquense. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y lo que Dios estaba diciendo ahí es: hey, vayan y multipliquen mi imagen en todo el mundo. Vayan y multipliquen mi corazón. Vayan y multipliquen la forma en cómo yo hago las cosas. Aprendan ustedes a cómo yo hago las cosas para que ustedes las hagan a su vez de la misma manera. No en nuestras propias formas, sino a las formas de Dios. Esa era la instrucción de multiplicarse. Yo te quiero compartir algo sobre la creación que para mí es nuevo, pero me ha volado la cabeza sobre la forma en cómo Dios hizo la creación y cómo Él quiere que tú y yo adoptemos ese mismo modelo de la creación en todo lo que nosotros hacemos. En los primeros 3 días la creación la hizo Dios en 6 días y en el 7º descansó. Dice la palabra de Dios, no la vamos a leer toda, pero en el primer día dice: Dios creó la luz, el día y la noche, la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas las separó. En el segundo día dice la palabra de Dios que vio el firmamento y dijo que se separen las aguas del cielo y las aguas de abajo. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, y a las aguas de arriba les llamó cielo, a las aguas de abajo les llamó mar. Y en el tercer día dice la palabra que Dios delimitó los mares y entonces formó la tierra, la parte terrenal. En esos 3 primeros días lo que Dios hizo fue crear ámbitos, fue crear estructuras donde había caos. Y lo maravilloso que hizo Dios en el 4º día es que después de haber separado la noche y el día, lo que hizo fue llenarla con los astros. Dice la palabra que en el 4º día hizo el sol como el astro de la mañana y la luna para el astro de la noche y las estrellas. Ese ámbito que Él había formado de separación de la noche y del día las llenó, las embelleció. En el 5º día, en el 2º día, cuando Él separó los cielos y los mares, en el 5º día Él embelleció eso. Y dice la palabra que en el 5º día Él hizo las aves de los cielos y también todos los animales marítimos. Y nuevamente vemos ese patrón. Él creó una estructura y después la embelleció y la llenó. Y en el 6º día, cuando en el 3er día Él había creado la tierra delimitándola, en el 6º día Él creó a los animales terrestres y también creó al ser humano. Y entonces aquí podemos ver un patrón como en 3 días Dios formó estructuras donde hay caos, creó esferas, creó ambientes, y en los otros 3 días las llenó, las embelleció. Y ese mismo patrón de la creación es algo que Dios quiere para tu vida y para mi vida hoy. Es poder identificar lugares, ámbitos donde hay caos, y con la creatividad que Él tiene nosotros podamos formar ámbitos, estructuras y después llenarlas, embellecerlas. Y esa es la clase de multiplicación, ese es un mandato cultural que Dios nos da. Y la pregunta sería: ¿esto es solo para algunos? ¿Esto es solo para algunos llamados o es una instrucción para todos los que estamos aquí? Es para todos. No es solo para unos cuantos elegidos. Es para todos los que estamos aquí, porque todos hemos sido llamados
por parte de Dios. Todos hemos sido convencidos del sacrificio de Jesús. Ahora todos somos hijos de Dios y compartimos esa misma responsabilidad de fructificar y de multiplicarnos. Acompáñame ahora al versículo en el libro de Mateo, o los versículos, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y este es Jesús resucitado presentándose con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. A esta porción de la Escritura se le llama la gran omisión, la gran comisión. Amados, es la gran comisión, pero pareciera que es la gran omisión. ¿Qué es la gran omisión? Hay una clara instrucción para nosotros de poder ir y hacer discípulos. Bran me compartió un live de Marcos Brunet. Lo estaba escuchando y me llamó mucho la atención algo que comentaron en el live. Porque cuando se habla, por ejemplo, de misiones, pues sentimos que hay un grupo muy selecto de personas que son llamadas a misiones. Acá tenemos a Jenny en misiones desde hace muchísimos años. Pero ¿sabes algo? La palabra comisión es una misión encomendada por alguien. Esa es una comisión. Y lo que hizo Jesús fue encomendar a sus discípulos y a cada uno de nosotros una misión. Y esa misión que Jesús nos encomendó fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, si Jesús nos encomendó a ti y a mí una misión, ¿eso en qué nos convierte? En misioneros. Absolutamente todos los que estamos aquí somos misioneros. Y tenemos esa responsabilidad, porque esa es la gran comisión. Y tú y yo tenemos que entender esto para que de eso que se dice de la gran omisión verdaderamente se convierta en la gran comisión. No es un trabajo nada más por algunos, no es nada más para un ministerio de alcance social, no es nada más para la pastora, no es nada más para un grupo de liderazgo, es un llamado para todos nosotros, sin excepción, no importa qué edad tengas. Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años y ungió a David cuando tenía 15, entonces no se trata de edades. Se trata de entender quiénes somos nosotros en Él y la encomienda que Él nos ha dado. Es cierto y reconozco que muchas veces decimos es que pues no tengo lo suficiente, no me siento lo suficientemente capaz. Una de las grandes mentiras que hemos creído del enemigo es que no somos lo suficientemente capaces o que no tenemos lo suficiente para poder llevar a cabo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero esa es una mentira. Amados, Dios ya lo ha dado todo. Y la Escritura nos lo revela. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Y dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Amados, nuestro Padre ya entregó la vida de Jesús, que era lo más preciado, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. No lo escatimó y dice la palabra, no ha de dar junto con la vida de su Hijo todas las cosas. ¿Cuántos son todas las cosas? Todas las cosas. Y a veces asociamos el todas las cosas pues quizá un poco al tema material o al tema económico, pero no tiene nada, no tiene que ver, o mejor dicho, involucra también lo económico, pero son muchísimas más cosas. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten
todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Las gloriosas riquezas, ¿te puedes imaginar las gloriosas riquezas que hay en Cristo? Eso es lo que tú y yo tenemos disponible. Riquezas espirituales, riquezas materiales, riquezas económicas. ¿Por qué no? Claro que sí. Para extender los reinos se requieren recursos, pero Dios ya lo ha dado todo. Pero la pregunta sería, ¿lo ha dado todo para qué? ¿O lo da todo para qué? ¿Cuál sería el sentido? Pues lo ha dado todo para que tú y yo entendamos que somos una parte fundamental de su plan. Y en el momento en el que tomamos la decisión y entendemos que somos una parte fundamental del plan que Dios tiene y avanzamos y caminamos hacia ese llamado que Él nos ha dado, a esa encomienda que Él ha hecho a cada uno de nosotros, entonces vamos a poder experimentar y recibir todo lo que Él tiene. Y de manera generosa, no de manera no pichicato, no a cuentagotas o cuentachiles como decimos, porque no tenemos un Dios así. Tenemos un Padre que es generoso. Pero a veces nosotros armamos nuestros propios planes y entonces queremos que Dios bendiga nuestros propios planes, pero no se trata de eso. Hay un plan mucho mayor que los nuestros. Y es el plan que Dios tiene, el llamado que Dios tiene para tu vida de manera única. Y cuando nosotros lo entendemos y caminamos, entonces vamos a experimentar la abundancia de todo lo que el Padre tiene. Dios nos ha equipado con todo. En el momento en el que tú y yo fuimos formados en el vientre de nuestra madre, Dios nos dio talentos, son capacidades naturales. Tú y yo no hicimos absolutamente nada, Él nos las entregó. Son habilidades natas. Esos son regalos de parte de Dios. También durante nuestra vida, desde que nacemos hasta este momento, Dios ha permitido que tú y yo desarrollemos habilidades. Hemos tenido la posibilidad de estudiar algunos oficios, estudiar alguna carrera, trabajar en algunas empresas, aprender ciertas cosas, aprender ciertos lenguajes o ciertos idiomas. Todas esas habilidades, nada se le ha escapado a Dios en tu vida. Él ha estado en cada instante. Aunque tú no lo conocías, Él ya te conocía. Aunque tú no le habías abierto las puertas de tu corazón, Él ya te había llamado. No hay nada, amado, que haya pasado en tu vida que se haya escapado del control de Dios. Y todo, absolutamente todo, Dios lo quiere usar para su propósito. Nada ha sido una casualidad, nada es inútil, todo es importante. Esas habilidades. Además, Dios ha depositado en nuestros corazones pasiones. Hay algo que te apasiona. Hay algo que está en tu corazón que te gusta, que te atrae. Quizá lo que estás haciendo en tu trabajo no es necesariamente lo que te apasiona, pero lo tienes que hacer porque tienes que proveer. Porque quizá muchos de nosotros podemos estar en esa situación. Pero hay algo que hay en tu corazón, hay algo que late, que Dios depositó en tu corazón, que es una pasión. Yo te quiero compartir acerca de este tema, de esta pasión. La verdad es que mi pasión es el fútbol, soccer. Y hace como tres años aproximadamente yo estaba teniendo una conversación con mi Padre Celestial y no sé ni cómo salió esta conversación, pero finalmente empecé esa conversación con Él. Y yo le dije: oye, Padre, si yo hoy perdiera todo lo que tengo, incluyendo el negocio, es un negocio de iluminación. Si yo perdiera todo lo que tengo, ni de chiste empezaría con una empresa de iluminación. No estaría ni siquiera en mis primeros 10 empezar una empresa de iluminación. De verdad, fui honesto. Quise ser honesto con Él porque esa es la realidad.
Soy profundamente bendecido con esta empresa y Dios ha hecho cosas maravillosas y me gusta lo que hago, pero no es mi pasión. Pero eso me llevó a la siguiente pregunta y dije, bueno, ¿y qué sería? ¿Qué empezaría? ¿Qué es lo que hace que mi corazón arda? ¿Qué es lo que me gusta? Y entonces, en esa conversación, Dios trajo a mi memoria lo que está haciendo con André, mi hijo. A mi hijo le gusta mucho el fútbol, soccer también, compartimos ese gusto. Y cuando André tenía como 8 años, pues él jugaba desde niño y la verdad es que pues yo lo iba a ver y lo veía jugar y digo, bueno, pues juega, ¿no? Así como que bueno, se divierte. Pero honestamente André, pues de regular, un jugador regular. Pero un día veníamos en el auto y yo le dije, oye flaco, ¿qué te parece si oramos? Y me dijo, ok papá. Dije, vamos a pedirle a Dios que te ayude a ser mejor jugador. Y entonces yo empecé a orar y le dije, Padre, ayuda a Andrea a que sea mejor jugador, que contribuya con el equipo. Si es tu voluntad, que meta algún gol y alguna asistencia. Y si es tu voluntad, pues que ganen el partido, ¿no? Y entonces André también ahí oró, él tenía como 8 años aproximadamente o 7. André es mediocampista y cuando son niños y mediocampista, pues la verdad es que no tienen muchas oportunidades de meter gol, pero bueno, esa vez oramos. Y ese día André metió un gol. Y entonces cuando regresamos al coche le dije a André, oye flaco, ¿ya viste cómo Dios escucha? Vamos a darle gracias. Sí papá, y entonces le dimos gracias. ¿Y sabes eso qué ocasionó en el corazón de mi hijo? Que no hay un solo día que mi hijo vaya a jugar un partido de fútbol que no me diga, papá, vamos a orar. No hay un solo día. Cuando vamos en el auto, tengo la gran bendición de poder haber estado en casi todos los partidos de mi hijo. Y digo que es un gran regalo de parte de mi padre porque me ha dado esa flexibilidad de horario. Pero oramos. Y sabes, amado, yo he podido ver lo que Dios ha hecho en la vida de Andrea a través del fútbol. He podido ver su crecimiento como futbolista. Yo no sé para qué le vaya a alcanzar, pero eso está en manos de Dios. Y yo he hablado con André, yo le digo, flaco, siempre juega para el Señor, para glorificar su nombre. Que Dios se glorifique en tu vida a través del fútbol. Pero en esta conversación, Dios trajo a mi memoria esto y entonces yo dije, Padre, ya sé qué es lo que yo quiero hacer. Si yo perdiera todo y tuviera que empezar algo, yo quiero hacer una academia de fútbol. Yo quiero hacer una academia de fútbol en donde yo tenga la oportunidad, junto con un equipo, no solo de desarrollar las habilidades futbolísticas de los chavos, sino además sembrar en ellos el amor a Dios a través del Evangelio de Jesús. Para que ellos puedan llegar muy alto, no por su propio talento, sino por lo que Dios puede hacer en sus vidas, para que cuando lleguen a lo más alto, siempre le den la gloria a Dios. Porque el fútbol es el deporte más popular del planeta. Y cuando hay jugadores que llegan a lo más alto y le dan gloria a Dios, eso causa un impacto importante en toda la juventud. Y esa es la pasión que puso en mi corazón. Ahora ya nada más me corresponde avanzar y ver cuando Dios provee todos los recursos para él, para hacer las canchas y para formar el club. Yo no sé cuándo vaya a ser, pero finalmente lo que yo te transmito es que Dios depositó en tu corazón pasiones, hay gustos muy especiales. No los sepultes. Es tiempo, familia, de poder traer eso, pedirle revelación al Padre porque Dios lo quiere usar. Y por supuesto también tus dones, los dones que Él te regaló. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, fe, profecía, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, orar, hablar en lenguas, animar, servir, enseñar, dar. Todos esos son dones especiales que Dios te regaló el día que recibiste a Jesús en tu corazón. Estás completamente equipado. En el momento en el que tú te has revelado los recursos que Él te dio, las habilidades que Él te ha permitido desarrollar, los talentos con los que Él te formó, los dones espirituales que Él te regaló y las pasiones que Él depositó en tu corazón. Amado, cuando tú tomas todo eso y lo alineas al llamado que te está dando de fructificar, de multiplicarte y de compartir el Evangelio, cosas maravillosas van a pasar en tu vida.
Ya lo tienes todo. No hay absolutamente nada que no hayas recibido para que empieces y para que avances ese llamado que Dios ya te ha dado. Es muy común escuchar que para eso que Dios ha depositado en tu corazón pareciera que los recursos son insuficientes. Y quizá tú le dices: Señor, es que para eso que yo quiero hacer necesito más recursos, porque no tengo lo suficiente. Dame lo que necesito y entonces una vez que lo tenga, entonces avanzaré a eso que tú estás depositando en mi mente, en mi corazón. Pero yo te quiero compartir una historia y acompáñame a la escritura. Y esta es una viuda casada con un profeta, y el profeta muere, y esta mujer va con Eliseo, y está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. Me quiero detener allí. La escena es que esta mujer estaba desesperada porque su esposo muere endeudada la familia, y llegó el acreedor y le dijo: bueno, tu esposo me quedó a deber mucho dinero, y entonces ahora me voy a llevar a tus hijos como esclavos, como paga de la deuda. Y esta mujer va con Eliseo y presenta la situación, y cuando Eliseo le dice: ¿qué es lo que tienes?, ¿qué es lo primero que ella responde? No tengo nada. No tengo nada. Y esto nos debe llevar a meditar, porque muchas veces cuando hay un llamado de parte de Dios a nuestras vidas, a veces lo que anteponemos, decimos: Señor, es que no tengo nada. ¿Qué te puedo ofrecer? Y después ella dice: bueno, tengo un poco de aceite. Y la forma en cómo ella lo dice, excepto un poco de aceite, es una manera de decir: lo que tengo es insuficiente para resolver mi problema. Y muchas veces delante de la presencia de Dios decimos: Señor, para ese llamado que tú me has hecho, lo que yo tengo es insuficiente. Pero sucede algo maravilloso en esta historia, y te pido que me acompañes a continuar leyendo. Eliseo ordenó, versículo 3: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas, y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. Y en ese momento se acabó el aceite. Un milagro de multiplicación de parte de Dios. Un poco de aceite sirvió para llenar muchas vasijas. No seguiremos leyendo, pero con estas vasijas esta mujer llegó con Eliseo y le dijo: ¿qué hago? Y ella dice: vende todo el aceite, paga tus deudas, y con lo que sobre vas a vivir tú y tu familia. Esa es otra enseñanza financiera, pero no me voy a meter en eso. Lo importante es entender que cuando nosotros le damos a Dios aún lo que nosotros creemos que es muy poco o que es insuficiente para llevar a cabo lo que Él quiere, Él va a hacer un milagro de multiplicación en nuestras vidas. Y nunca va a faltar, porque siempre va a haber algo que Dios va a querer que tú y yo hagamos. Cuando se terminaron las vasijas, dejó de fluir el aceite. Se terminó el aceite. Pero para el trabajo y la encomienda que Dios nos está dando, siempre va a haber algo que hacer. Y cuando nosotros le decimos a Dios que sí, aunque nosotros creemos que lo que tenemos es poco,
que el conocimiento que tenemos de Él es poco, que los recursos económicos que tenemos quizás son pocos, que el conocimiento que tenemos en una determinada área quizás sea poco. Amado, porque el problema es que siempre creemos que falta una prédica más, que falta un seminario más, que falta un congreso más, que falta un curso más. Pero la realidad de las cosas es que hoy ya tienes todo lo que tú necesitas para decirle a Dios que sí. No necesitas nada más, y en el momento en el que tú le digas a Dios que sí y empieces a avanzar al llamado que Dios te ha hecho, entonces vas a poder experimentar esa abundancia que Dios da. Amado, cuando Dios da una visión y tú decides avanzar hacia esa visión, entonces vas a experimentar provisión. A favor de la visión. Todos aquí oramos por provisión, ¿sí o no? ¿O nada más yo? Todos oramos por provisión. Pero esa provisión es la provisión que tú y yo somos capaces de generar. Pero en el momento en el que Él nos da una visión y nosotros decidimos avanzar hacia esa visión, aunque lo que nosotros tengamos puede resultar poco y nosotros le decimos que sí porque creemos, entonces vamos a experimentar la provisión que viene del cielo. La provisión de los recursos inagotables, porque eso es lo que Él tiene dispuesto para nosotros. Pero tenemos que creerle, tenemos que creer que hay un llamado para cada uno de nosotros y decirle al Señor: sí, Señor. Me gustaría poner una imagen en la pantalla, si producción me ayuda. Quisiera que veas esta imagen, por favor. Tómate unos segundos para poderla ver. Si me pueden ayudar a apagar la luz del escenario para que se vea mejor. A ver si se puede. Pues de preferencia la del escenario. ¿Se puede la del escenario o no? No se vaya a acabar. ¿No se puede? ¿Se alcanza a ver? Esta imagen habla mucho y nos debe dejar meditando, porque ¿cómo te ves? ¿Quién eres verdaderamente y cómo te estás viendo? Porque la forma en cómo Dios te ve es como ese león, perfectamente equipado y listo. Pero cuando tú te ves en un espejo, te ves incapaz, te ves pequeño. Ya pueden encender el auditorio. Muchas gracias en producción. Vale mucho la pena meditar. Dios, allá en este viaje en Malasia, Dios retó. Yo te lo quiero compartir porque todos ustedes son parte de mi familia, y así como lo estoy compartiendo con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, también lo quiero compartir con ustedes porque son parte de mi familia. Y estando allá, hubo un tiempo en donde oramos porque era importante que Dios nos diera una visión y que la pudiéramos escribir. Y entonces yo estaba orando a Dios y yo le decía: Señor, pues dame esa visión, porque pues ocupo que me la des, porque pues es requisito, porque tengo que terminar este seminario, entonces tengo que escribir algo. Y entonces pasó algo maravilloso, porque lo que Dios trajo a mi memoria fue algo que yo pensé el día que yo recibí a Cristo en mi corazón. No ese día, sino meses después. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace 11 años, yo llegué con una situación muy complicada, con un matrimonio destruido. Yo me sentía muy mal, me sentía la peor basura del planeta. Yo necesitaba el perdón que Jesús ofrecía y yo lo tomé porque lo necesitaba. Yo reconozco que cuando yo vine a buscar a Dios, yo lo que ocupaba era un milagro en mi matrimonio. Yo no estaba interesado en conocerlo, yo no estaba interesado en caminar con Él. Yo lo que quería era que Él me hiciera un milagro. Pero bueno, Él tenía otro plan conmigo. Y algunos meses después de que yo recibí a Cristo en mi corazón, empecé a sentir algo. Empecé a sentirme diferente.
De repente empecé a ver las necesidades en otras personas y eso era algo completamente inusual en mí, porque yo vivía pues una vida súper egoísta. Primero era yo, luego yo y hasta el último yo, incluyendo a mi familia. De hecho, por eso la situación tan complicada en mi casa. Y yo noté que Dios estaba haciendo una transformación en mí, porque me estaba haciendo sensible a cosas que antes no lo hacía. Y entonces en un momento yo pensé y yo dije, wow, si esto Dios está haciendo en mí, ¿qué pasaría si cada hombre del planeta recibiera a Cristo en su corazón? ¿Cómo sería el mundo donde todos los hombres, y así lo pensé en los hombres porque somos medio cabezas duras, cómo sería el mundo con cada hombre recibiendo a Cristo en su corazón? Y entonces me imaginé y dije, wow, no habría crimen, no habría violencia, no habría familias destruidas, no habría corrupción, habría policías, pero pues servirían para bajar gatitos de los árboles, porque no habría crimen, no habría cosa que perseguir. Todos los impuestos serían utilizados para infraestructura, para educación de altísima calidad y gratuita, para los mejores hospitales, verdaderamente como Dinamarca y no como los que dicen que es de Dinamarca. Y sería maravilloso. ¿A poco no? Las personas amándose unos a otros, no habría pobreza extrema, porque los ricos estarían pensando en cómo ayudar a los pobres a desarrollar capacidades para que pueda haber equidad. Amado, ¿te imaginas ese mundo? Pues ese mundo fue el que yo me imaginé, y en algún momento dije, yo voy a escribir un libro, una novela que hable de esa transformación en una ciudad, y al final yo voy a hablar de Jesucristo. Eso pensé hace 11 años, no he escrito ni una sola letra, pero yo dije, algún día voy a escribir un libro. Por cierto, Wally, en la materia de ministerio profético, Dios le habló y dijo, aquí hay alguien que Dios le dijo que escribiera un libro, y yo, dice el Señor que empieces a escribir. Entonces, bueno, y entonces yo te quiero compartir la visión que yo escribí ahora en Malasia, y la escribí de esta manera. Y la visión es una foto del futuro, es cómo te estás imaginando el futuro, y la visión que Dios me dio, que además es muy consistente con la visión que le ha dado a Unidad Cristiana. Y dice así: una vida sin violencia, crimen y corrupción, con personas amándose unas a otras como Dios las ama, como resultado de la transformación de los corazones de los hombres en su rol como líderes de sus familias por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio de Jesucristo. Esa es la visión que Dios me ha dado. Y yo no sé si esta visión de para Jurica, mi colonia, o para Querétaro, o para México, yo no sé. Pero lo que Dios ha estado hablando y lo ha compartido nuestra pastora es que viene un avivamiento, y no es solo para Querétaro, es para México. Y yo no sé tú, pero yo estoy seguro que tú sueñas con una vida sin crimen, sin violencia, sin corrupción, con gente amándose unos a otros. Esta no es mi visión, amados. Yo creo que muchos de nosotros compartimos esta visión. Pero para poder llegar a la visión, a esa foto del futuro, necesitamos misiones. Es decir, accionar de alguna manera, porque si no se va a convertir en un sueño guajiro. No, siempre soñando, viendo el paisaje, pero nunca haces nada. Y entonces el hacer algo se trata de hacer una misión. Y particularmente hay una misión que yo escribí y te la quiero compartir, y es utilizar el liderazgo, las habilidades de comunicación y la pasión por el fútbol para ayudar a los hombres a ser transformados y descubrir su propósito en la vida, impactando positivamente sus entornos, fomentando relaciones sólidas para que sean testimonios vivos del Evangelio de Jesucristo. Esa es la misión que Dios me dio, utilizar mi pasión por el fútbol. Y en marzo iniciamos un proyecto que se llama Community Football, avalado por la congregación, por nuestra pastora, como un ministerio. El día de ayer, mi primo Omar estuvo ahí también. Tuvimos la oportunidad de presentar el Evangelio de Jesucristo a 21 hombres, después de jugar un tiempo de fútbol. Y de eso se trata, familia.
De eso se trata. De preguntarle a Dios y dile: Señor, dame ideas creativas, muéstrame cómo todo eso que tú ya me diste, cómo lo alineo a ese gran llamado que tú me has dado, para poder compartir con otros el privilegio que yo tengo de tenerte. Pero es muy importante entender que esto no es una iniciativa mía que yo ejecuto por mi cuenta, sino lo hacemos como parte de la iglesia, como parte de unidad cristiana. Es fundamental entender que Dios no quiere llaneros solitarios ni iniciativas aisladas, sino quiere que sumemos todos como familia en un propósito. Porque sabes algo, yo no puedo jugar fútbol solo. Yo necesito gente. Roger está sirviendo ahí, ahora mi primo Mar está sirviendo ahí. Bran ha ido a jugar allá. Ya hay otro grupo de servidores, no sé si aquí está Javi de repente o está Isaac, no sé si estén acá. Pero es gente que ha tenido oportunidad de jugar ahí y dar un tiempo de una enseñanza para poder compartir de Jesús. Y esa es una manera creativa. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, familia? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Que Él quiere que lo dispongas, que lo pongas a su disposición para que lo pueda multiplicar y lo pueda usar. Te invito a que te pongas de pie, familia. Vamos a cerrar. Y cierro este tiempo con un versículo que está en el libro de Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, y dice la escritura así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por lo tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. La cosecha está lista, familia. Hay una cosecha muy grande allá afuera. De verdad, está muy cómodo venir, está muy cómodo inclusive tomar tus tiempos en casa de adoración, de alabanza. Pero tenemos que entender que hay algo mucho más allá que Dios quiere, porque Dios ama a todas esas almas que están allá afuera, que están perdidas, que están como ovejas sin pastor, que están sin esperanza, que tienen hambre espiritual pero que no saben dónde encontrarlo, que tienen hambre espiritual pero que está lleno allá afuera de contenido en las redes que habla de algo de espiritualidad, pero que no es la verdadera espiritualidad. Corrientes de la nueva era que dicen que tú eres tu propio Dios, que no hay verdad absoluta. Corrientes que dicen que todas las religiones buscan lo mismo, que están basadas en el amor. Y toda esa hambre espiritual que hay allá afuera. Y tú y yo somos esos obreros que Dios está mandando a esa cosecha. Estás listo, amado, ya tienes absolutamente todo, estás completamente equipado. Es solo cuestión de que le digas al Señor que sí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién creó la mesa y la silla? ¿La creó Dios? ¿Dios creó la mesa y la silla? ¿O la creó el hombre con la creatividad que Dios le dio, utilizando los recursos que Dios le proporcionó? Amado, Dios no lo va a hacer todo. Dios te ha dado los recursos, los ha puesto en tus manos, todo lo que necesitas. Lo único que necesita y lo único que Él quiere es que le digas que sí, que le pidas la creatividad, la revelación que necesitas para que entonces puedas llevar a cabo el propósito y el llamado que Dios te ha dado. Hay un llamado para nosotros de ser instrumentos de salvación. Jesús dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy, correrán ríos.
no es cierto, se convertirá en manantiales, en manantial de vida eterna. Y todos nosotros que hemos bebido del agua que Jesús nos da, nos convertimos en manantiales de vida eterna. La gente está esperando beber del manantial que somos nosotros, donde fluye vida eterna. Tenemos que pedirle al Padre que nos ayude a ver a la gente con compasión. Así como sentimos compasión de la persona que estaba agarrada del árbol y sentimos feo porque se trataba de un ser humano, hay que pedirle a Dios que nos ayude a ver a aquella gente con compasión cuando vemos a ese hombre en la calle o quizás hasta gente que vemos con maldad, poder verlas como Él las ve y no como las vemos nosotros, con amor y con compasión, porque eso es lo que refleja nuestro Padre. Así que hay un llamado a la acción, familia, y el llamado a la acción es: toma los próximos días para entrar a la presencia de Dios y orar por revelación, para que Él te revele los talentos, los dones espirituales, los recursos, las habilidades, tus pasiones, quizá las circunstancias que has estado viviendo, el dolor que has estado viviendo, has sepultado todo eso, pero hoy Dios te quiere decir: no, yo todo eso te lo he dado porque lo quiero utilizar. No creas que es poco, no creas que es insuficiente, porque yo lo voy a multiplicar. Toma este tiempo, cámbiale la conversación a Dios en los próximos días y semanas, porque hay una promesa para esta casa, donde esta casa va a ser ese epicentro de avivamiento para Querétaro y para México. Pero tenemos que abrazar el llamado, tenemos que dejar de vernos como gatitos cuando Dios nos ve como leones. Porque no eres un gatito, eres un león. Porque ya te lo dio todo. Cierra tus ojos, quiero orar. Y si tú el día de hoy le quieres decir a Dios: Señor, heme aquí, yo quiero ser parte de eso, yo quiero entrar en ese descubrimiento de todo lo que tú me has dado para poder formar parte de tu plan, yo te pido que levantes tus manos, porque yo voy a orar por ti. Levanta tus manos diciéndole a Dios que sí. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás hablando, gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Aquí habemos varios con las manos levantadas diciéndote: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, quizá las circunstancias me han hecho perder el enfoque, pero el día de hoy yo creo que tú tienes un llamado especial y único para mi vida, y que lo que tú me has dado no es insuficiente ni es poco, sino es todo lo que yo necesito para poder caminar en esa visión y en esa misión. Y aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo hoy desato sobre estas personas, sobre mis hermanos que tienen las manos levantadas, desato revelación sobrenatural sobre el llamado que tú les has hecho. Desato recursos sobrenaturales, aún dones, talentos, recursos y una convicción especial de tu espíritu para llevar a cabo la encomienda que tienes, Señor. Enciende el fuego de los corazones, Señor, de quienes hoy tienen las manos levantadas y te dicen: sí, Señor, aquí estoy. Gracias, Padre, gracias, Señor. Queremos ser todos testigos del plan que tú tienes, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Dáselo fuerte, porque lo que viene es grande, lo que viene es grande y lo tienes que creer, porque vas a ser una parte importante en el plan maravilloso de Dios. Ya lo tienes todo. Y ahora yo quisiera tomar este tiempo, si me ayudan con los alfolíes, por favor. Llegamos al tiempo para poder levantar diezmos y ofrendas. Toma asiento. Sabes, amado, el tema de las economías siempre es un reto.
porque tendemos a ver las cosas como las ve nuestro corazón, tendemos a ver lo insuficiente de nuestros recursos, lo poco de nuestros recursos. Y entonces creemos que cuando nosotros disponemos esos recursos para la obra, asociándonos con Dios, tememos de que vaya a haber escasez, porque estamos envueltos en una serie de situaciones y circunstancias que nos presionan económicamente. Pero el llamado que hoy Dios quiere hacer a nuestras vidas es que creamos que cuando nosotros nos asociamos con Dios a la visión que Él tiene, y nosotros nos sumamos aún con lo que creemos que son pocos recursos y los disponemos para Él, Él los va a multiplicar, porque Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Y hay una visión importante, y hay misiones que se estarán desatando en esta casa, en Unidad Cristiana, y requerirán recursos, requerirán fondos, y Dios va a guiar. Y Dios va a guiar, porque además nos llevará seguramente a buscar recursos y fondos fuera de la casa, fuera de Unidad Cristiana. Y Él los va a disponer, porque hay gente allá afuera que Dios está moviendo sus corazones para fondear las iniciativas que van a nacer en esta casa para el avivamiento. Hoy simplemente le decimos a Dios que sí con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque decidimos creerle y porque creemos que es un Dios de multiplicación. Así que toma tu sobre con tu familia, vamos a orar y vamos a desatar esa multiplicación sobre estos recursos, sobre cada corazón de fe, porque le estamos creyendo a Dios. Amado Padre, gracias porque tus recursos son inagotables, porque tu amor es inagotable. Amado Padre, muchas veces tendemos a ver lo escaso de nuestros recursos, lo vemos con nuestros corazones, pero te pedimos que nos ayudes a verlo todo con tus ojos. No a ver nuestros recursos, sino a ver los tuyos, los que tú tienes, que son inagotables e ilimitados. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque has provisto y nos has sustentado, y nada nos falta, Señor. Tenemos comida, vestido, tenemos una casa, y eso lo tenemos porque somos tus hijos amados. Y nunca nos vas a dejar desamparados, pero queremos comprobar lo sobrenatural de caminar hacia tu visión. En el nombre de Jesús yo desato multiplicación sobre estos recursos para que tu reino sea extendido. Y desato revelación de las finanzas celestiales en cada corazón, en cada vida, para que juntos podamos avanzar y comprobar que tú eres bueno, que eres generoso, porque queremos vivir en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes venir con gozo a dejar tu diezmo, tu ofrenda. Que Dios te bendiga, que Dios lo multiplique. Amigo, vamos al verso. Al verso. Ya. Iglesia, ¿por qué no nos ponemos de pie para cerrar este momento de esta predicación que yo creo que a más de uno Dios nos habló el día de hoy? Amén. Amén. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Esperanza del pobre y la paz alcanzado, mi Dios. Y no hay nadie como tú. Dile, no hay nadie. No hay nadie como. No hay nadie. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y
grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará en México. Grandes y grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará en México. Y grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará aquí. Eres luz en tinieblas, la esperanza del pobre y la paz alcanzado. Mi Dios, dile, no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará en México. Grandes, grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará en México. Y grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará aquí. Ciertamente grandes cosas tú vas a hacer, Señor. Y somos nosotros los que tú has elegido, tu cuerpo, tu pueblo, tus hijos. Y tú nos estás saturando de ti. Estás expandiendo nuestra mente, uniéndola con la mente de Cristo. Amén. Atreviéndonos a creer en lo que tú dices que vas a hacer, aun cuando en lo humano parezca imposible. Es posible para los que te creen. Amén. El nuevo tiempo ya llegó. Amén. Y tú ya nos estás llenando y saturando de todo lo que necesitamos para seguir avanzando. Y estamos dispuestos a abrazarlo. Grandes cosas estás haciendo y mayores cosas harás. Y las harás a través de nosotros. Oh, lo creemos, lo abrazamos, Señor. Amén, 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 amén. Y grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará aquí. Amén, amén. ¿Estás listo, iglesia? Amén, amén. Siéntense un instante, un ratito. Dios es bueno y maravilloso.